Sí, definitivamente. Ahora, no olvidemos que el lamento es una expresión de fe en momentos difíciles. Y ahí, en esos momentos, Dios no nos juzga en el sentido de que pues nos quejamos, somos humanos, nos duele, el dolor duele, parece redundante, pero es así. Y en esos momentos sí, son momentos difíciles que expresamos nuestra fe. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Gracias por estar acompañándonos en este programa Lea la Biblia. Hoy tenemos un tema interesante porque vamos a hablar del salmo o salmos de lamento nacional. Y es interesante porque vemos que los salmos tienen diferentes motivos de por qué son escritos: arrepentimiento, lamento, que hay una liturgia, hay una gran cantidad de motivos. Esta vez hablaremos del lamento. En este tipo de salmos el autor está buscando manejar alguna crisis fuerte, alguna crisis emocional, una crisis existencial prácticamente, pero tiene que ver no solamente con él, sino con la nación, intentando encontrar la paz en medio de la crisis. Como los salmos son poesías, por supuesto, aquí en estos salmos se derrama las emociones del escritor para darnos a entender muchas cosas que algunas veces incluso no entendemos. Su descripción de la crisis suele usar algunas veces hipérbole, describiendo la situación con términos figurativos y exagerados, porque esa es la hipérbole. Una idea, hacerla un poco grande para darle un mayor énfasis de sentido. Suelen enfatizar la forma en que el mal ataca el bien y protesta a Dios en cuanto a ese tipo de circunstancias. Busca persuadir a Dios que actúe y expresa su confianza en la justicia divina. Esto básicamente serían los salmos de lamento nacional. Y hemos comentado en otro programa que los lamentos personales son más comunes, pero también tenemos varios ejemplos de este género, este subgénero tal vez, de lamento nacional. Hay salmos que hablan de alguna crisis nacional, sea por causa de la guerra o por causas naturales, como plaga de insectos, esas cosas. Y los lamentos nacionales suelen buscar responder preguntas como ¿por qué ocurre esto? ¿No? ¿Y hasta cuándo tendremos que soportar esto? Sí, definitivamente. Ahora bien, un buen ejemplo de un salmo de lamento nacional es el Salmo 79. Perdón, 79. Pongan mucha atención. Salmo 79 es un lamento de un grupo de judíos que han sufrido una invasión. Entonces, imagínate, estar en una situación de guerra, estar en una situación de esclavitud en ese tiempo es una situación que te explota las emociones. Los enemigos destruyeron la ciudad de Jerusalén y profanaron el templo. Parece describir el triunfo de Nabucodonosor sobre Jerusalén y el saqueo que hizo sobre la santa ciudad. Aunque algunos eruditos creen que esto describe las acciones de Antíoco Epífanes en el segundo siglo antes de Cristo, esto también puede ser verdad. Se dice, bueno, tal vez no es bueno comparar las épocas, pero que la situación en cuanto al contexto de Antíoco Epífanes fue terrible para los judíos, hermano. Sí, no, fue un momento inolvidable, ¿no? Y bueno, cualquiera que sea de estos dos casos, eran casos tremendos en que las personas se sentían motivadas a protestar ante Dios. Y este salmo se divide en dos partes. En los primeros 4 versículos hay una descripción del estado lamentable de la situación que están viviendo estos judíos, y luego en versículos 5 a 13 ellos piden retribución y venganza. Quieren que Dios castigue a sus enemigos para que los judíos puedan adorarle a Dios con toda libertad de generación en generación. Sí, definitivamente. Ahora, hay algunos versículos que podríamos citar, por lo menos vamos a leer unos cuantos. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas Jerusalén.
Han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo. Han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes. Mira, este lamento que habla el salmista, que menciona el salmista, esto es increíble, una descripción dantesca, como viéndolo el Armagedón que describe el Apocalipsis. El versículo 4, nuestros vecinos hacen mofa de nosotros, somos blancos de las burlas de quienes nos rodean. Increíble. Sí, ellos no tienen pelos en la lengua cuando describen la situación, ¿no? Ellos dicen, está pasando esto y es terrible. Yo estuve hace poco en un funeral y el que hacía el funeral decía, si están enojados con Dios está bien. No, o sea, él tiene hombro fuerte, dijo el hombre. Si quieres echar tu enojo sobre él puede con tu enojo. A veces es bueno decirle a Dios, estoy molesto, ¿no? Para que Él nos ayude a vencer eso, ¿no? Ellos no duden en lamentar, en expresar sus sentimientos de dolor y sentimientos de desesperación. Y el versículo 5, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a seguir todo esto? ¿No? Sí, y lo que pasa es que cuando sufrimos, sentimos que el sufrimiento se alarga, como que nunca va a terminar. Sí. Y cuando estamos ahí decimos, Dios mío, y la desesperanza aquella. No es fácil leer estas palabras realmente, sobre todo si pensamos en las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de no tomar venganza y de amar a los enemigos, porque realmente esta teología que encontramos en estos salmos es una teología bastante complicada de razonar para nosotros los occidentales modernos, diría yo. En otro programa nosotros examinaremos más a fondo esta cuestión de los salmos vengativos, porque también eso de la venganza es una emoción que está ahí presente en los salmos. Por ahora basta decir que los salmos expresan honestamente lo que sienten sus autores. Los autores son poetas, son escritores, son gente que está expresándose, está derramando sus emociones ahí en la literatura sálmica. Y notemos que este salmo no habla de venganza personal, sino que pide a Dios que Él haga justicia por lo que le han hecho. Primero describió la manera en cómo los han prácticamente exterminado, que incluso sus cuerpos los han dado a las bestias, y ahora pide venganza, pero esa venganza es como pedirle a Dios justicia sobre lo que está pasando. Sí, como el versículo 12 dice, Señor, haz que sientan nuestros vecinos 7 veces y en carne propia el oprobio que han lanzado contra ti, ¿no? O sea, obviamente es una expresión poética de que sientan 7 veces, ¿no? Pero están queriendo que Dios se vengue sobre ellos. Sí, definitivamente. Entonces, el Salmo 60 es otro salmo de lamento nacional. Bueno, no es fácil identificar el contexto de este salmo. Probablemente este otro salmo, el 79, sí nos logramos ubicar porque parece que está en un contexto ya sea de Nabucodonosor o de Antíoco, pero este Salmo 60 es un poquito más complicado. El autor nombra en él varios lugares de Israel, el país del norte como Siquén, el valle de Sucot, Galaad, Manasés y Efraín, pero también menciona a Judá y habla de Moab, Edom y Filistea como los enemigos principales. Esos países colindaban con Judá. Claro. Y interesante notar que en ese versículo, en este salmo, los versículos 5 a 12 son iguales con los versículos 6 a 13 del Salmo 108. Entonces, es muy probable que esa parte sea más antigua. Que los dos salmos están tomando algo que se escribió en otro momento. Entonces es posible que esa parte habla de la destrucción de Samaria del norte y se aplicó a la destrucción de Jerusalén en el sur cientos de años después. Ahora, los primeros 5 versículos del Salmo 60 describen la difícil situación en que se encuentran los creyentes después de una invasión extranjera, porque realmente este parece ser el contexto de la situación, pero leamos por lo menos unos 2 versículos.
Oh Dios, tú has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas. Mira bien eso. Te has enojado contra nosotros, restáuranos ahora. Y hay una exigencia ahí, porque las emociones están fuertemente expresándose. Has sacudido la tierra, la has resquebrajado, repara sus grietas porque se desmorona. ¿Qué te parece, hermano? Estas expresiones, sí. Sí, una desesperación, ¿no? Después de un ataque así. Gracias a Dios, nunca viví una invasión extranjera, más como era en aquella época, ¿no? Una cosa terrible. Violento. Ahora en los versículos 6 al 8, el Salmo recuerda una proclamación que el Señor hizo en el santuario. No sabemos si fue en Siloé, si fue en Jerusalén, si fue en Betel, otra parte, pero dice que en el santuario el Señor hizo una declaración. Voy a leer esto. Dios ha dicho en su santuario: triunfante repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mi sandalia, sobre Filistea lanzo grito de triunfo, ¿no? Dios está diciendo: toda esta tierra es mía, no de ustedes. Sí, y el versículo 9 y 10 se lamenta profundamente el autor de la falta de ayuda que Dios les da. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino a Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? ¿Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos? ¡Wow! Qué triste, ¿no? Es decir, ya no estás con nosotros, pero hay un cambio, porque los últimos dos versículos declaran la victoria. No dice: bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Con Dios, porque de nada sirve la ayuda humana. Sí, definitivamente. Ahora, no olvidemos que el lamento es una expresión de fe en momentos difíciles. Y ahí, en esos momentos, Dios no nos juzga en el sentido de que pues nos quejamos, somos humanos, nos duele, el dolor duele, parece redundante, pero es así. Y en esos momentos sí, son momentos difíciles que expresamos nuestra fe. Uno se queja ante Dios no para acusarlo de haber hecho algo malo, sino para expresar la esperanza y confianza que tiene en Él y que Él hará. Claro, nadie va a presentar un lamento ante un Dios que no tiene poder, ¿no? O sea, están clamando a Dios todavía porque siguen creyendo en Él. Nosotros, cuando pasamos por momentos difíciles, tal vez sintamos duda, tal vez tengamos miedo, pero tenemos que seguir adelante con la fe. Dios no nos va a abandonar. Amén. Y esa verdad es muy importante. Así que bueno, seguiremos estudiando el libro de los Salmos. Terminaremos este programa después de esta pausa. Esta guía para comprar una Biblia en 60 segundos. ¿Cómo hace cuando llegue el momento de comprar una Biblia? Primero, busque una traducción que usted pueda entender. Leer una Biblia que no puede entender no le será de mucho provecho. Segundo, fíjese en la encuadernación. Una buena Biblia será su acompañante por años. La encuadernación tiene que aguantar el paso del tiempo. Tercero, mire el tamaño de la letra. Una Biblia para el estudio no debe tener letra muy chica. Cuarto, fíjese en las ayudas que trae, mapas, referencias, concordancia. Y quinto, decida si quiere una Biblia de estudio o una común. Las Biblias de estudio suelen ser más caras, pero traen recursos que ayudan mucho en el estudio bíblico. Una buena Biblia es una inversión que vale la pena. Es la guía para comprar una Biblia en 60 segundos. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección:
Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.